Amén. Hoy día el título de nuestro sermón es A los que aman a Dios. Volvió a hablar el robot ahí. Ponga su teléfono ahí en silencio los que lo tienen ahí. Estamos en Romanos, ¿cierto? Capítulo 8. La semana pasada estuvimos, ¿cierto? Hablando de la gloria futura. Terminamos con ese tema. Hoy día estamos en esto que también es muy importante, a los que aman a Dios. Puntos suspensivos. Y dice el versículo 28 de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado este texto antes? Es uno de los favoritos, ¿cierto? Que nosotros tenemos. No, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, siempre lo decimos. Y como introducción, hermanos, una de las cosas más difíciles de comprender cuando estudiamos la palabra del Señor es la realidad de que amamos a Dios. Incluso muchas veces, al ver nuestras vidas tan débiles y pecaminosas, nos preguntamos, ¿amo realmente a Dios? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Toda la semana me la hago yo. Y sobre todo cuando vemos a otro hermano, ¿cierto? Cuando peca, decimos, ¿ese hermano realmente ama al Señor? Siempre somos más fácil de mirar al hermano, eso es por naturaleza. Por lo cual, hermanos, nos cuesta creer que podamos amar al Señor de verdad, nos cuesta mucho creer eso. Y tengo algunas razones aquí. Desde la caída de Adán, desde que Adán rompió el pacto de obras, todos nosotros buscamos lo malo por sobre lo bueno. Y acompáñame a Génesis. Pero deje su dedito ahí en Romanos porque recuérdense que el versículo central es Romanos. Génesis 6:5. Y el primero que lo tenga, lo lee. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Entonces, cuando Adán, cierto, rompe el pacto de obras, el pacto, cierto, que decía que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero de los otros árboles sí, pasó la maldad a todos los hombres, pasó a todos nosotros. Toda la humanidad quedó manchada con el pecado. Y el Señor vio, ¿cierto? Y Moisés cuando escribía Génesis, porque Moisés escribió Génesis, el Señor lo inspira para poner esta frase que es muy importante, porque nos ayuda a entender que desde el principio de la humanidad el hombre no ha cambiado. El hombre sigue el mismo, sigue siendo lo mismo que era antes. No ha evolucionado. Seguimos en la misma pecaminosidad, seguimos en la misma maldad. No hay evolución en el corazón del pecado. Entonces, ese es el primer punto por el cual nos cuesta creer que amamos a Dios. Otro punto por el cual nos cuesta creer es que amar a Dios es algo bueno. Y la Biblia enseña que no hay nadie que haga lo bueno. En el mismo Romanos 3:12, está cerquita ahí, incluso lo predicamos hace un tiempo atrás. Romanos 3:12, la hermana María que lo pueda leer. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. Sí, le falta un pedacito. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Entonces, otra razón por la cual nos cuesta creer, cierto, que alguien pueda amar a Dios. Otra razón, amar a Dios implica tener una relación con Él. Así como un esposo necesita tener una relación con su esposa para poder amarla. Pero Dios es santo y nosotros somos pecadores y Dios está enojado contra el pecador todos los días. Mire lo que dice el Salmo 7:11.
Salmos 7:11. ¿Lo tiene Joana? Está por ahí cerca, parece, ¿cierto? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Entonces, no hay un día en el cual el Señor no esté irado contra el pecador. Entonces, ¿qué nos quiere decir estas razones por las cuales es difícil creer que alguien pueda amar a Dios realmente? Primero, que nadie puede amar a Dios por iniciativa propia. Porque alguien podría decir, yo amo a Dios, pero si Dios está enojado contra él, no puede amarlo, porque no hay una relación entre ambos. Y al analizar estos puntos, pareciera mucho más difícil, ¿cierto?, asimilar que alguien pueda amar a Dios. ¿Cómo alguien que piensa continuamente en el mal puede amar a Dios? ¿Cómo alguien que no hace lo bueno puede amar a Dios? ¿Cómo un individuo puede amar a Dios si Dios está enojado contra él? Este tipo de preguntas un poco difíciles nos ayudarán a entender al final de este sermón cómo una persona pecadora puede realmente llegar a amar a Dios. Las preguntas difíciles siempre el Señor las responde por medio de su palabra. Así que si llegamos al final del sermón vamos a ver cómo realmente una persona pecadora puede realmente llegar a amar a Dios. Y ya entrando ya a terreno firme con el texto de hoy día, tenemos un primer punto que lleva por título llamados conforme a su propósito. Y quiero que pongan ahí su mirada en el texto, ahí en Romanos 8:28. ¿Qué es lo que nos dice este texto? La hermana María que lea hasta bien, hasta esa palabra, por favor. Lea hasta donde dice bien, les ayudan a bien, hasta esa frase. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ah, bien. Amén. Este texto comienza dando algo por sentado, algo por sabido. Es decir, Pablo está diciendo que tenemos claro o que ya hemos sabido que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, para lograr entender quiénes son los que aman a Dios, porque hemos dicho que es algo difícil de creer por los argumentos en contra que revisamos recién, para lograr comprender quiénes son los que aman a Dios y qué significa que todas las cosas les ayudan a bien, debemos centrarnos primero en la segunda parte del versículo. ¿Y cuál es esa segunda parte? La que no leyó nuestra hermana María, ¿cierto? Hermano Javier, lee la segunda parte del versículo que empieza en esto es, por favor. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. He conocido yo creo que todos hemos conocido personas no creyentes que están lejos de Dios que usan la frase, ¿cierto? Yo sé que todas las cosas me ayudan a bien, ¿cierto? U otras personas que no son cristianas que dicen, yo amo a Dios o yo estoy con el Señor y todo me ayuda bien. Esto es algo muy típico. Personas repitiendo verdades a medias que son completas mentiras. Una verdad a medias es una completa mentira. También se da el caso de creyentes que malentienden un texto. ¿Cuántas veces hemos malentendido un texto? Muchas veces. Y luego lo practican mal y pecan contra el Señor por ignorancia. La ignorancia también es un pecado. El Señor en un momento le dijo a unos judíos, ustedes erran, ustedes pecan, ignorando las Escrituras. Me salió un negocio un poco tránsfuga, todo me ayuda bien. Gracias, Señor. Estoy hablando con una persona que no debería hablar, todo me ayuda bien. Algo Dios me quiere enseñar. Hay que huir de ahí. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Creo que este es uno de los versículos más malentendidos. Porque hay hartos versículos malentendidos dentro de la iglesia.
Es por esto que necesitamos detenernos un momento en la segunda parte del versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta parte del versículo nos lleva a comprender quiénes son aquellos que aman a Dios. Es decir, no es cualquier persona. Por eso el apóstol Pablo explica y da a entender que aquellos que aman a Dios son aquellos que conforme a su propósito son llamados. De aquí tenemos la primera palabra clave del texto. Y la primera palabra clave que resalta es propósito, ¿cierto? Que viene del griego prosesis, que nos habla de deseo o designio. Por lo tanto, los que aman a Dios son llamados conforme al deseo o designio de Dios. Recordemos que el deseo o propósito de Dios es diferente a nuestros deseos. Nosotros decimos, deseo tal cosa, o para este año me propongo tal cosa, pero no tenemos idea si ese deseo o propósito va a funcionar. En cambio, el deseo y propósito de Dios se cumple sí o sí, porque Él es todopoderoso, omnisciente, sabe todo, y por lo tanto lo que Él propone lo comienza, lo desarrolla y lo termina porque Él es Dios. Nosotros, ¿cuántas veces hemos iniciado con un proyecto y lo dejamos a medio? Muchas veces. O dijimos, no, tal fecha me caso. No nos casamos en esa fecha. Me acuerdo que con mi esposa dijimos, ya nos vamos a casar en tal fecha. No nos casamos en esa fecha. Vamos a vivir en tal parte. Terminamos viviendo en Santiago. Job 23. Vamos a Job. Job 23:13. Acuérdense que Job está cerca de los libros poéticos y los salmos, proverbios, para que uno se ubique mejor. Job 23:13. Y el hermano Mauricio lo va a leer. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Le faltó un pedacito o no? Su alma deseó e hizo. Aquí está Job, ¿cierto? Hablando del Señor. Y él llega a esa conclusión, Job. Pero si el Señor determina una cosa, ¿qué lo va a hacer cambiar? Su alma deseó, el alma, ¿cierto?, del Señor, deseó e hizo. Y aquí yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que dice, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Entonces, nuestro Dios tiene un propósito, un deseo, y nada ni nadie puede detener o estorbar ese propósito, y aquellos que aman al Señor son llamados de acuerdo a ese propósito. Y aquí tenemos otra palabra clave, en que no se queden pegados en los textos, porque una vez que pasamos el texto ya vamos saltando, ¿ya? Así que no se queden pegados en el texto porque a veces uno como que igual se pierde la idea, ¿ya? Entonces, Dios tiene un propósito, un deseo, y nada ni nadie puede detener o estorbar ese propósito. Y aquellos que aman al Señor son llamados de acuerdo a ese propósito. Y aquí tenemos otra palabra clave, que nos tenemos que detener sí o sí en esa palabra, que es llamados. Llamado del griego kletos, que también podría significar invitado o nombrado. Aquí no debemos confundirnos, porque alguien podría decir, el Señor me ha llamado, ¿cierto?, pero sigo fuera de su camino. O alguien podría decir también, aunque no estoy dentro del Evangelio, igual amo a Dios porque Él me llama todos los días. Hay gente así, ¿cierto? Éramos quizás nosotros así, no, el Señor me llama, el Señor me tiene ahí me da permiso. Aquí no está hablando del llamado general que el Señor hace a todos a venir a su camino. Vamos a Mateo 22:14. Ese está más fácil de pillar. Job ahí se esconde a veces, algunos libros se esconden. Job va a ser Mateo 22:14. Es un versículo cortito y que todos lo sabemos de memoria. Lo tiene mi esposa, ¿cierto? Porque muchos son llamados y pocos
escogidos. Entonces, Jesús ahí está hablando de la invitación general que el Señor hace a todo el mundo, ¿cierto? Claro, el llamado general que hace el Señor de arrepentirse, de venir y de creer en Él. Entonces, Romanos 8:28 no se refiere a esos llamados. A esos que quizás oyeron el Evangelio y el diablo les robó la esperanza, como dice la parábola del sembrador, o que las aflicciones y persecución los hicieron salir de la iglesia, o aquellos a los que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas les ahogaron la palabra en el corazón. No se refiere a esos llamados. Romanos 8:28 habla de aquellos a los que Pablo se refirió cuando inició la carta de Romanos. Mire, vayan a Romanos 1. Sí, Romanos capítulo 1. Versículos 6 y 7. Hermanos Javier, ¿lo tiene? Versículos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, estos llamados, conforme al propósito de Dios, son los llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, son los llamados con un llamamiento especial. Un llamamiento conforme a un propósito que nada ni nadie puede detener. Por lo tanto, hasta aquí entendemos que los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados por el propósito de Dios a ser de Jesucristo y a ser santos. Eso por ahora. Esos son los que aman a Dios hasta ahora. Y el verso 29 nos lleva a nuestro segundo punto. A los que antes conoció, también los predestinó. Ese es nuestro segundo punto. Y solamente quiero leer la primera parte del versículo, antes del para. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y ahí lo voy a dejar. El texto empieza con un porqué. Debido a que Pablo aquí ya comienza a explicar el propósito de Dios. Y también cómo es posible que alguien ame a Dios, porque esa es nuestra pregunta que estamos resolviendo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que alguien ame a Dios y que todas las cosas le ayuden a bien? Y de este texto quiero por ahora centrarme en las primeras dos frases. Si tomamos, ¿cierto?, lo que yo leí y lo dividimos en dos, tenemos dos frases, porque a los que antes conoció, nuestra primera frase, nuestra segunda frase, también los predestinó. Y estos son versículos profundos y que es fácil perderse como en teoría y eso, pero vamos a hacerlo de forma práctica. Entonces, la primera frase, porque a los que antes conoció. Cuando el Señor dice que a los que antes conoció, habla del griego proginosko, no se está refiriendo a que el Señor sabía cómo nos íbamos a llamar, o que Él sabía toda nuestra historia, o todas las cosas acerca de nosotros. No se refiere a eso. No se refiere a que conocía nuestro root y que conocía todos nuestros datos, todo eso. No se refiere a eso. Y con Jeremías, aquí hay una cita en Jeremías, que nos va a ayudar a entender de qué conocer está hablando aquí el Señor. Jeremías, profetas mayores, un profeta que fue llamado cuando era muy niño. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. 1, 4 y 5. Veamos qué fue lo que el Señor le dijo a Jeremías en estos dos versículos. ¿Lo tiene, hermano Mauricio? Léalo, por favor. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta
El Señor no le está diciendo al profeta Jeremías, Jeremías, yo sabía que tú pesabas tantos kilos, que tenías los ojos de tal color, o que harías tal cosa u otra, o cómo iba a ser tu personalidad. Lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías es lo siguiente: antes, incluso de que tú nacieras, yo me había relacionado contigo. Yo ya te había amado, yo te estaba amando. Eso fue lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías cuando le dijo, te conocí. Cada vez que el Señor dice que nos conoce de antemano, se refiere a que Él nos amó de antemano. Y en ese amor, Él sintió placer, así como cuando Cristo fue bautizado. Ahí en Mateo 3:17, si van conmigo ahí. Tres 17. No, 3:16. ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto nos lleva a agregar algo a lo que ya habíamos aprendido respecto a quiénes son los que aman a Dios. Ahora ya podemos decir que los que aman a Dios son aquellos que fueron y son conocidos por Dios. Es decir, con los que Dios tuvo una relación de amor antes de la creación y antes de que ellos nacieran. A eso se refiere a los que antes conoció, a los que antes amó, con los que tuvo una relación. Incluso como un dato que no tengo acá en mi apunte, cuando la Biblia habla de conocimiento en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice que Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron a sus hijos. Entonces habla de una relación íntima, habla de eso. A eso se refiere también que Dios nos conoció de antemano, tuvo una relación íntima con nosotros, algo que no entendemos nosotros, pero antes de todas las cosas, Él ya nos había conocido, nos había amado. Y así como cuando un papá, ¿cierto?, se complace al ver a su hijo, así también el Señor se tuvo complacencia con nosotros, antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Gálatas 4:9, Gálatas 4:9. ¿Lo tiene? Gálatas 4:9, mi esposa lo tiene, parece. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Centrémonos en esa frase. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Somos conocidos por Dios. Dios se complace en nosotros y tuvo complacencia en nosotros antes de la fundación del mundo. Y miren lo que dice 1 Corintios 8:3. Quizás como una guinda de la torta para lo que estamos hablando también. 8:3. Me parece que la hermana María lo tiene, ¿cierto? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Se dan cuenta? Si alguno ama al Señor, es conocido por Dios. Es decir, Dios tuvo una relación con nosotros y Dios tiene una relación con nosotros, una relación íntima con nosotros. Hay otra versión de ese versículo que dice que el que ama a Dios es objeto del conocimiento amoroso de Dios. Es un conocimiento amoroso, que es increíble. La segunda frase del verso 29, saliendo ya del tema de que antes nos conoció, dice, también los predestinó. Y esta frase, esa sola palabrita, predestinación, predestinó, ha sido objeto de polémica. Unos creen, no, que yo no creo en la predestinación. Hay que creer en la predestinación porque está en la palabra del Señor, ¿no?
no tenemos que creer en las cosas que entendamos, tenemos que creer en lo que la Biblia nos enseña. Amén. Entonces la primera frase nos hablaba, ¿cierto?, de que Dios nos conoció, nos amó, sintió placer junto con su pueblo, y ahora dice que también nos predestinó, priorizó en el griego. Esta palabra nos sigue hablando del propósito firme del Señor, del deseo de su corazón. Efesios también hace referencia a esta misma palabra, ahí en Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, verso 11. Parece que el hermano Javier lo tiene, ¿cierto? Léelo, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ahí nos vuelve a hablar, ¿cierto?, de lo que está hablando Romanos, de este propósito por el cual fuimos llamados. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el Señor. Él hace todas las cosas de acuerdo a lo que Él estima conveniente. En palabras simples, hermanos, la predestinación significa que Dios conoció y amó a su pueblo antes de la creación, y por ese amor Dios decidió que haría y daría todo lo necesario para lograr su propósito con su pueblo. Eso en palabras simples, y en términos mucho más sencillos, el Señor nos amó antes de la creación y también nos eligió para ser parte de su pueblo. Si alguna vez usted le pregunta, oye, ¿qué es la predestinación? El Señor me amó antes de la creación, me eligió para ser parte de su pueblo. Eso es ser conocido y ser predestinado, ser amado y ser elegido. El mismo Señor nos dice ahí en Juan 15:16, cuando está hablando de la parábola de la vid, él mismo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Creo que estaban en Efesios todavía, ¿cierto? Efesios 1, del 3 al 4. Efesios nos habla harto de este tema, de la predestinación, de lo que el Señor hizo antes de la fundación del mundo. Y no lo tengo en el apunte, pero estas cosas tienen que ver con el pacto de redención. Para los que estamos estudiando el pacto, todo esto tiene que ver con el pacto de redención. Todo lo que el Señor hizo antes tiene que ver con el pacto de redención. Efesios 1 del 3 al 4. La hermana, mi esposa, la hermana esposa. 1 del 3 al 4. Amén. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Ahí está la predestinación entonces. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que este era un acuerdo que existía entre las tres partes, ¿cierto?, de la Trinidad, un acuerdo eterno. Él escogió un pueblo. Él escogió un pueblo. Y 1 Pedro 1:2 une también estos dos conceptos de el conocimiento de antemano del Señor y la predestinación. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eleva estos conceptos y nos hace así como explotar la mente. 1 Pedro 1:2 ¿lo tiene? ¿Joana lo tiene? Sí. Léelo, por favor. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Elegido según qué? Agregue ese nuevo término a su presciencia. No es presencia, es presciencia.
¿Y qué significa presciencia? Que el Señor nos conoció de antemano. Eso significa. Presciencia, preconocimiento, es lo mismo. Conocimiento de antemano, a los que antes conoció, es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor nos eligió según su amor, según su presciencia, según el amor, ¿cierto?, que nos mostró antes de la fundación del mundo. Alguno de nosotros podría decir, ¿acaso el Señor sabía que yo creería en Él y por eso me eligió? O quizás Dios sabía que yo era lo suficientemente bueno y por eso me amó. A veces uno tiene esas preguntas medio extrañas y uno dice, yo creo que el Señor me eligió porque el Señor sabía que yo lo iba a elegir. O quizás yo tenía algo bueno, quizás el Señor vio algo en mí que no todas las otras personas tienen y por eso el Señor me eligió. Pero nada que ver. El Señor, hermanos, determinó todas las cosas en su plan perfecto. Porque antes de la fundación del mundo, el Señor estaba trabajando en su plan. Y llegó un momento donde ese plan el Señor lo echó a correr. Y nada de ese plan se sale de sus manos. Llegó un determinado momento cuando el Señor dijo, ya en el principio, ¿cierto?, creó Dios los cielos y la tierra. El Señor empezó a echar a correr su plan. Incluso las oraciones que nosotros tenemos respondidas hoy día, el Señor era parte de su plan. El Señor respondió nuestras oraciones antes de la fundación del mundo. El Señor no es alguien que actúa de improviso, no es alguien que actúa de acuerdo a reacciones. Hoy mi hijo hizo esto, ¿qué voy a hacer? No. Desde la caída de Adán, hermanos, hasta la venida de Cristo, todo eso estaba determinado en el plan perfecto de Dios. Y Dios amó de antemano, predestinó y escogió a todos aquellos que le iban a amar. Y no solo preparó eso, sino que también preparó a la persona que iba a lograr que pecadores que odiaban a Dios llegaran a ser amigos de Dios. Que personas que no hacían lo bueno llegaran a amar a Dios. Sí, Dios también pensó en la forma de reconciliar a aquellos que Él había amado antes de la creación, porque Él ya había previsto nuestra caída. Miren lo que dice 1 de Pedro también, 1, el 17 al 20. De aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está el Evangelio en nuestro sermón de hoy día. 1 de Pedro 1, del 17 al 20. Léalo por favor, mi amor. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Amén. ¿A cuándo se le ocurrió a Dios enviar a Cristo? Antes de la fundación del mundo, ¿se dan cuenta? Jesús no era el plan B de Dios. Jesús es el único, era y será el único mediador siempre entre Dios y los hombres. En toda la historia, el Señor nos ha mostrado nuestro pecado y fracaso, y que solo aferrándonos a Jesús podemos ser salvos. El propósito del Señor también incluía un cordero que moriría por todos aquellos que el Padre había conocido y elegido. Entonces podemos agregar a lo que ya hemos aprendido que los que aman a Dios lo aman porque Dios los eligió, no por algo bueno en ellos, sino que Él mismo preparó un cordero para que ellos llegaran a amar a Dios. Póngase de pie, hermano. Hasta aquí llegamos hoy día. La otra semana vamos a terminar con este sermón. Vamos a seguir con las otras partecitas que nos faltaron, porque igual
uno igual tiene que ser consciente y pensar que esto igual hay que ir de a poquito, ¿ya? Procesar de a poquito y un alimento ahí para que nuestros corazones puedan crecer. Amén.